Hoy vamos a desarmar, pieza por pieza, un capítulo que es pura intensidad. Está lleno de encuentros dramáticos y sobre todo de lecciones que de verdad nos ponen a pensar sobre lo que significa la fe. Hablamos de Lucas capítulo 18. Justicia, humildad, riqueza. ¿Qué es lo que de verdad importa? Bueno, este capítulo no se anda con rodeos. Nos pone esta pregunta de frente, usando unas historias súper potentes. Así que, sin más, empecemos a ver qué nos revelan. Y fíjense cómo empieza todo. El capítulo arranca de una, marcando la pauta sobre cuál es la actitud correcta para acercarse a lo divino. Y lo hace con dos parábolas sobre la oración que no podrían ser más distintas entre sí. Son como el agua y el aceite. La primera historia es fascinante. Tenemos a una viuda, insistente, que no deja en paz a un juez cínico. Uno de esos que, como dice el texto, ni teme a Dios ni le importa a la gente. Ojo, el punto aquí no es pintar a Dios como un juez injusto, para nada. Más bien, la lección es sobre el poder de no rendirse, de ser implacable y persistente en la oración. Y justo después de esa lección sobre la persistencia, ¡pum!, viene otra parábola que es un contraste brutal. Ahora tenemos a dos hombres que suben al templo a orar. Y aquí es donde la cosa se pone súper interesante, porque sus actitudes, sus corazones, son completamente diferentes. Miren nada más esta comparación. Por un lado, tenemos al fariseo. Su oración es básicamente su currículum espiritual. Es un, mira Dios, qué bueno soy. No soy como los demás, yo ayuno, yo doy mi diezmo. Es casi un informe de logros, una lista de méritos que le presenta a Dios como si estuviera en una entrevista de trabajo. Y del otro lado, en un contraste que no puede ser más fuerte, está el publicano, el recaudador de impuestos. Su oración es todo lo contrario. Es corta, es directa, y está cargada de una humildad que conmueve. Ni siquiera se atreve a levantar la vista al cielo, solo pide misericordia. Así que la lección que nos deja esto es clarísima, ¿no? Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El mensaje clave que se establece desde el mismísimo principio del capítulo es este. La base de una conexión real y genuina con Dios no es la lista de cosas buenas que hacemos, no es la autojustificación, sino la humildad. Es reconocer nuestra necesidad. Ok, ya quedó establecida la base. La humildad es clave. Ahora el capítulo da un giro interesante. Ya no se trata solo del cómo nos acercamos, sino de quiénes tienen las puertas abiertas al reino. Y la respuesta llega con una escena muy cotidiana. Se acercan unos niños, la gente los lleva para que Jesús los toque, pero los discípulos, quizá pensando en proteger el tiempo de su maestro, intentan echarlos. Y es ahí cuando Jesús los frena en seco y dice algo que cambia toda la perspectiva. Lo que nos deja esta enseñanza es algo fundamental. Para recibir el reino de Dios se necesita la actitud de un niño. Y ojo, no se trata de ser infantil o inmaduro, se trata de tener esa capacidad de asombro, esa confianza abierta, esa humildad natural que tienen los niños, sin pretensiones, sin agendas ocultas. Bien, hemos hablado de la oración, la humildad y la receptividad de un niño. Pero ahora llegamos a uno de los obstáculos más grandes, el más concreto y, para muchos, el más difícil de superar que se presenta en este capítulo, nuestra relación con las posesiones, con la riqueza. Y esto se nos presenta a través de una conversación que es de verdad para cambiar una vida. Todo se desarrolla en 4 pasos. Primero, la pregunta del millón. Un joven rico y cumplidor de la ley pregunta qué debe hacer para heredar la vida eterna. Él jura que ha cumplido todos los mandamientos. Y entonces llega el reto radical de Jesús. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y luego ven y sígueme. Y el resultado, una tristeza profunda. El joven se va porque era muy rico. Y es justo después de esta escena tan triste que Jesús lanza una de sus frases más famosas e impactantes. Una analogía que ha quedado para la historia y que de verdad nos hace pensar en la tremenda dificultad que la riqueza puede suponer para un compromiso espiritual verdadero. Imagínense la cara de la gente al escuchar esto. Quedan en shock, totalmente desconcertados. En esa época, muchos pensaban que ser rico era una señal de bendición divina. Así que su pregunta, entonces, ¿quién puede salvarse?, está llena de confusión, casi de miedo. Pero la respuesta de Jesús cambia el enfoque por completo.
Pasa de lo que nosotros podemos hacer, de nuestro esfuerzo, a lo que es posible para Dios. Y ahí, en esa frase, es donde se abre una pequeña pero poderosa luz de esperanza. Y con esa idea de que para Dios todo es posible, llegamos a la parte final del capítulo. Y aquí el autor teje un contraste que es simplemente magistral. Vamos a ver la diferencia entre la ceguera, digamos, intelectual y la verdadera visión espiritual. La escena es muy íntima. Jesús se lleva a sus 12 discípulos, a su círculo más cercano, y les habla sin rodeos. Les cuenta con un detalle brutal todo lo que le va a pasar en Jerusalén. Que lo van a entregar, se burlarán de él, lo insultarán, lo escupirán, lo azotarán y lo matarán. Y que al tercer día resucitará. Y aquí viene lo increíble. A pesar de que las palabras no podían ser más claras, más directas, el texto dice que los discípulos no entendieron nada de esto. Nada. Las personas que estaban más cerca de él no podían ver lo que tenían enfrente. Es un momento de una ceguera espiritual tremenda. Y justo después de mostrarnos esa ceguera de los discípulos, la narrativa nos pone en contraste inmediato la historia de un hombre que sí es ciego, pero físicamente. Un mendigo sentado a la orilla del camino, cerca de Jericó. La yuxtaposición es intencional y muy poderosa. Este hombre, al enterarse de que Jesús está pasando por ahí, no lo duda ni un segundo. Empieza a gritar una y otra vez, a pesar de que intentan callarlo. Su clamor es una demostración de una fe inquebrantable, pero también muy perceptiva. Él ve quién es Jesús, a pesar de su ceguera física. Y Jesús le dice, recibe la vista, tu fe te ha sanado. Y aquí es donde todo el capítulo hace clic. Es la ilustración perfecta del tema central. El hombre que no podía ver con los ojos fue el único que pudo ver la verdad espiritual. Mientras tanto, los discípulos, con su vista perfecta, estaban completamente ciegos a esa misma verdad. ¡Qué ironía tan potente! Y todo esto nos regresa como un círculo perfecto a esa pregunta tan inquietante que se hizo al principio del capítulo, después de la parábola de la viuda, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Una pregunta que queda resonando y que nos deja pensando, bueno, ¿qué es la fe verdadera entonces? El capítulo nos da muchas pistas, pero la pregunta final queda abierta.